Hola, hola a todos, buenas tardes o días, donde quiera que nos vean. Les saludo con mucho gusto. Soy Carlos Rojas, jefe de contenidos de Zebralution, jefe de contenidos en español de Zebralution. Bueno, estamos aquí en el marco de la FED Buenos Aires 2022 para hablar de audiolibros en este segundo video, donde abordaremos el tema de los modelos de negocio y por qué Zebralution está desarrollando y cómo este proyecto en América Latina. Y bueno, para hablar hoy me acompaña nuestro compañero de audiobook, Santiago Ramírez. Hola, Santiago. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás tú? Muy bien, aquí en este video, en esta serie de videos que hemos preparado para hablar de los audiolibros. En Bien, esta ocasión toca hablar de los modelos de negocio. Seré yo quien lo hable, pero bueno, Santiago me va a acompañar para seguir nuestra presentación y hacer las preguntas necesarias. muy bien. Les recuerdo que Audiobook es nuestro partner coproductor de audiolibros en este proyecto que estamos desarrollando para abrir el modelo de negocio del audiolibro para América Latina. Y el día de hoy en este video vamos a hablar de los modelos comerciales del audiolibro, cómo se hace para que un modelo de audiolibro sea exitoso y qué es lo que nosotros hacemos en Zebralution. Lo que vamos a ver en esta breve presentación son estos 3 puntos: qué hacemos en Zebralution y qué somos, cuál es el momento de América Latina en términos del audiolibro y una mirada, un vistazo muy rápido de cuáles son los modelos de negocio que se ocupan en las distintas plataformas que comercializan audiolibros. Primero, bueno, ¿qué hacemos en Zebralution? Como yo dije, soy el jefe de contenidos en español de Zebralution. Zebralution es un distribuidor alemán de contenidos de audio. Audio significa música, audiolibros y podcast, que ha desarrollado su camino más o menos como se muestra en esta lámina. Zebralution nace en 2004. Nacemos como uno de los primeros distribuidores digitales de música. En su momento fuimos los primeros en subir contenidos a la plataforma de Napster. Los primeros contenidos de spoken word en la plataforma de Napster fueron subidos a través de Zebralution, que nació como un distribuidor digital principalmente de contenidos de música. Un poco más adelante, en 2010, iniciamos con la distribución ya muy seria de audiolibros, para lo cual desarrollamos ciertas herramientas de marketing. Es importante que para el modelo de los audiolibros, claro que hay que distribuir los contenidos en todos los lugares donde sea posible, pero además hay que hacer visibles esos contenidos. Hacerlos visibles significa desarrollar herramientas de marketing que nosotros hemos desarrollado para los audiolibros desde 2010, pero con la experiencia de saber cómo funciona la industria y los conceptos de la música en términos digitales. Más adelante, ya un poco más adelante, en 2018, en las vísperas de esta década, abrimos nuestra división que se llama Podcast Zebra AudioNet. En esa división nos dedicamos a comercializar y a hacer efectivo el modelo de negocio para los podcasts, principalmente en lengua alemana, pero lo estamos expandiendo a todas las demás ramas donde trabaja Zebralution. Un año después, en julio del 2019, adquirimos a un proveedor de tecnología alemán que se llama EMS. EMS era el proveedor de tecnología que hacía los desarrollos de Zebralution, tanto de las herramientas de marketing como de las métricas, como de los, digamos, de los backends de los sistemas que tenemos. Y en 2019 adquirió Zebralution a ese proveedor de tecnología que se llama EMS para desarrollar de manera mucho más precisa las analytics y las métricas que se necesitan para saber cómo funcionan los contenidos que distribuimos, tanto de música como de audiolibros. A finales de ese año, en diciembre del 2019, Zebralution pasó a formar parte de GEMA. GEMA es la oficina alemana que cuida la reproducción de derechos, tanto físicos como digitales, de cualquier contenido y cuida, digamos, los derechos de reproducción y los derechos de autor de los contenidos. Ahora GEMA es dueño del 51% de las acciones de Zebralution, lo que implica que nosotros tenemos como una seguridad financiera en la base de GEMA, que lleva más de 200 años existiendo, y formamos parte de ese grupo como parte de la estrategia de Zebralution para poder ampliar sus mercados. Unos meses después reforzamos nuestra división de Audiobook International para trabajar de manera mucho más eficaz en los mercados donde ya opera Zebralution y ya se distribuyen audiolibros, que es en los mercados de lengua alemana, inglesa y holandés. Y a partir de este año, de inicios de este año, empezamos un proyecto, el proyecto Zebra en América Latina, donde vamos a desarrollar el modelo de negocio apoyando a los editores a coproducir algunos contenidos, distribuyéndolos, promoviéndolos en todas las plataformas y aplicando los modelos de negocio que veremos en un momento más.
No sé si tienes algún comentario hasta aquí, Santiago. Solo decir que me parece notable el camino que ha hecho Zebralution desde sus orígenes, sobre todo ya el año 2010, bastante prematuramente, viendo cómo el audiolibro ya tenía posibilidades de transformarse en un formato atractivo para las plataformas de streaming, ¿cierto? Porque ese es uno de los mayores fuertes que tiene Zebralution, hasta donde entiendo, es justamente en las plataformas de streaming como Spotify, como Napster, como Deezer y otras. Y encuentro muy interesante que ya hace 12 años atrás estaban observando esto como algo que podía venir y presentarse como un negocio atractivo para las editoriales, ¿no? Es verdad, es verdad. Nosotros empezamos a trabajar con los audiolibros, como dices, hace más de una década. En términos digitales eso es toda una era pasada, ¿no? Todo cambió, pero sí, lo que hemos sabido es aprovechar las herramientas de la música o cómo se hace el modelo de negocio de la música y de la distribución digital, lo hemos sabido pasar al modelo de los audiolibros y estamos seguros que ese es el modelo eficaz en cualquier lugar del mundo para desarrollar los audiolibros y llegar a nuevas audiencias. Ahorita lo veremos un poquito más adelante. Bueno, como dije, empezamos este año a trabajar en América Latina para desarrollar lo que se ha hecho en otros idiomas, en nuestro idioma, en español, y particularmente en América Latina. ¿Por qué? Bueno, algunas pistas de por qué está Zebralution aquí tiene que ver, por supuesto, con el crecimiento en el consumo de los audiolibros. Aquí yo tengo 5 datos pues que me parecen muy relevantes del último reporte de la última encuesta que hizo la Audio Publishers Association, de la cual por supuesto forma parte Zebralution. La Audio Publishers Association mide las audiencias o todo lo que tiene que ver con el negocio del audiolibro, en particular en inglés y muy particularmente en Estados Unidos. Hace un mes liberaron su último reporte de encuestas y bueno, estos son unos datos relevantes. Sabemos que el mercado estadounidense es muy distinto al mercado de América Latina. Hay que decir que en América Latina no tenemos encuestas o cifras que nos hablen del modelo de negocio de audiolibros, porque las cifras públicas con que contamos tienen que ver como con plataformas que tienen exclusividad de los derechos y eso por supuesto que no nos puede dar como el panorama del universo completo, pero en este caso, como es un panorama del universo completo, creemos que es un buen parámetro para ver cuando menos cuáles son las posibilidades, cuáles son los márgenes y por qué, cuál es el motivo, como dije, de que Zebralution esté aquí. El primer dato es que las regalías de libros aumentaron respecto al año pasado un 25% en este año respecto al pasado. Es decir, en Estados Unidos el ingreso por la comercialización de audiolibros se calcula en 1.6 billones de dólares. Esa es una cifra que, aunque se ve lejana, es verdad que ese es como el rango en el que nos deberíamos mover para pensar en el modelo de negocio de los audiolibros. En Estados Unidos se produjeron 74,000 audiolibros en solo un año, 6% más que en 2020. Aquí hay que decir, nada más para que comparen la cifra, calculamos que hay un poquito menos de 20,000 audiolibros que existen en el mundo en idioma español. Solo en Estados Unidos en un año se produjeron 74,000. Es decir, que vamos un poco retrasados en cómo explotar ese modelo de negocio. La tercera cifra es muy importante. 40% de los escuchas de los consumidores de audiolibros están suscritos a una plataforma de audiolibros, como puede ser la de Amazon, que se llama Audible, la de Storytel, que ha crecido mucho en el mundo. 40% de los escuchas están suscritos a una plataforma de ese tipo. Es decir, que 6 de cada 10 usuarios utilizan las plataformas de streaming de música para acercarse a los audiolibros. El 60% de la audiencia que genera ingresos por el audiolibro no está en las plataformas de audiolibros, sino que está en plataformas de streaming de música como son Spotify o YouTube. Hay muy poca gente o es muy poco conocido que en esas plataformas hay audiolibros. Sin embargo, existen. Incluso nosotros como Zebralution tenemos, bueno, millones de libros en alemán, más o menos 50,000 en inglés y una cantidad que va creciendo de audiolibros en español. Las plataformas de streaming de música, aprovechar esas plataformas para llegar a las audiencias es lo que hará la diferencia en que hagamos crecer el modelo de negocio de audiolibros
o no. Y como dijo Santiago, nosotros en Zebralution tenemos una gran experiencia en utilizar esas plataformas de streaming. El cuarto dato es que más de la mitad de la audiencia de audiolibros es menor a 45 años. Las plataformas de streaming van enfocadas generalmente a gente más joven. El rango de edad de las audiencias que escuchan audiolibros respecto a la que consume libros generalmente baja un poco. Tenemos que pensar para comercializar audiolibros que tenemos que llegar a través de las plataformas de streaming y que eso implica pensar en una promoción y en unos contenidos que tienen que ver con una audiencia un poco más joven que la que pensamos normalmente en la industria editorial. Y el último es que el consumo de libros ha crecido casi el doble, un 94% desde el 2017. Sabemos que en medio hubo una pandemia que tuvo un gran pico del uso de los contenidos digitales, pero bueno, en 5 años se ha duplicado el uso de audiolibros, según esta encuesta que nos revela la Audio Publishers Association. No sé si tienes algún comentario, Santiago. Sí, solamente comentar que en realidad las cifras son muy impresionantes. También es impresionante cómo la posibilidad de que plataformas como Spotify, que ya están ahí muy prontos a crear, ¿cierto?, su propio, como decíamos en la introducción de estos videos, su propio canal de audiolibros exclusivamente, también va a dar un impulso muy grande, porque entiendo que Zebralution tiene desarrollada una app que justamente, de alguna manera, organiza los audiolibros y también va proponiendo audiolibros y que está en alemán y prontamente va a estar en español. ¿Es correcto eso o no? Sí, sí, es parte, ese es un muy buen ejemplo de una de las herramientas de promoción que se utilizan. Como dijimos antes, para hacer un modelo de negocio exitoso del audiolibro se necesitan 3 cosas. Distribuirlo en todas las tiendas de audio, no solo de audiolibros, hacer visibles esos contenidos. Eso implica, por ejemplo, nuestra herramienta que se llama Lismio. Tenemos una app que se llama Lismio, que ya está disponible en español, donde pueden consultar. Digamos que es un lugar donde gratuitamente te permite ver y acomodar o seleccionar los libros, te da una lista de, pues, de highlights, de novedades, de detectives, de géneros de libros, que lo que hace es, al escucharlo, es reproducirlo a través de la plataforma de Spotify. Ese es un ejemplo de una herramienta de promoción. Y la tercera cosa muy importante es poder medir, dar seguimiento a quién está escuchando en qué territorios esos contenidos. Bien, bien. Y para eso los analytics que nos hablabas antes, Para eso ¿no? los analytics, para eso nosotros tenemos una empresa que es nuestra, que desarrolla y va perfeccionando esos analytics. Bien. Bueno, por qué Zebralution empezó en enero un proyecto para América Latina? ¿Por qué importa nuestro mercado? Bueno, primero porque hay un número muy importante de usuarios de plataformas de música y de spoken word. Se calcula que nada más en América Latina hay 30 millones de usuarios solo de Spotify y 50 millones de usuarios de YouTube. Esos datos, ese número es importantísimo. Hay una audiencia ahí muy grande y las audiencias, ya está comprobado, lo comprueban todas las estadísticas que dan las plataformas que tienen contenidos exclusivos. Hay audiencias, va creciendo el uso de esos materiales de spoken word, de palabra hablada, que es audio. Esas audiencias están interesadas en el formato, pero tenemos una oferta muy, muy bajita de libros latinoamericanos. Es por eso que estamos tratando de desarrollar esas ofertas. Hay mucha demanda de contenidos, pero muy poca oferta. Esa es la situación en la que estamos hoy. Y nada más, y otra vez repasar lo que ya dijimos, las 3 cosas que hacen un modelo de negocio exitoso para el audiolibro. Hay que tener todos los contenidos en todas las tiendas, hay que tener herramientas de promoción para hacer visibles los audiolibros y hay que implementar métricas de seguimiento que nos permitan ver qué está sucediendo con nuestros contenidos. Ahora sabemos que siempre una de las grandes preguntas del mundo del audiolibro es ¿cuál es el modelo de negocio correcto del audiolibro? ¿Cómo se pagan regalías y cómo puedo generar regalías de forma que yo recupere la inversión que, pues sí, el dinero que se invierte para generar un contenido? Ya en los próximos videos estaremos hablando de cómo se produce un audiolibro y cuáles son como los elementos principales de esa producción. Y aquí les queremos dar como nada más un breve panorama de cuáles son los modelos, cómo se generan las regalías de los modelos de audiolibros. El primero
es un servicio de suscripción a streaming ilimitado. En el mundo de la música, ese se llama pull model. Así se le conoce en el mundo de la música. Es un modelo que tiene que ver más con la música que con la industria editorial. ¿Qué es el pull model? Bueno, el pull model es, a ver, digamos, el pull model es, en esta lámina morada, se dice que en las plataformas de música tienen algo que se llama pay per track, que se llama, una traducción sería una tarifa de 1 centavo. Es decir, que se paga una pequeña cuota por cada track que se reproduce. En el caso particular, por ejemplo, de Spotify, lo que pasa es que tú tienes un track y cuando se escuchan más de 30 segundos de ese track, entonces se da esa tarifa de 1 centavo. Se paga esa pequeña cuota a la hora que se reproducen más de 30 segundos. El parámetro de cuánto se reproduce varía entre tienda y tienda y entre plataforma y plataforma. Y el monto que se da siempre son unos poquitos centavos, 0.00 o 0.040, varía entre cada territorio y entre cada plataforma. Y al final, las regalías se entregan con unos ingresos que se calculan en algo que se llama prorata. Eso quiere decir que el número de tracks que tiene un distribuidor y que se reproducen, digamos, en un mes, el número de tracks que Zebralution sube a una plataforma, todo lo que se reproduce que entregó Zebralution se divide entre la cantidad total del contenido que tiene la plataforma. En el caso de Spotify, por ejemplo, el corte sería que al término de un mes se calcula todo lo que reprodujo Zebralution o todo lo que aportó Zebralution a esa plataforma, se divide entre todos los contenidos que tiene Spotify, sale un pequeño margen y ese margen es lo que nos pagan de regalías que luego nosotros dividimos entre todos los clientes que tenemos. Ese es el pull model. El pull model es el que funciona sobre todo para las plataformas de streaming de cualquier cosa, de cualquier contenido, audio, video o lo que sea. Las plataformas utilizan esto que se llama el pull model y esto que explico en esa lámina morada es, pues de manera general, cómo funciona para las plataformas de música. Las plataformas de audiolibros como Audible o Storytel también tienen un pull model. Reciben un porcentaje pro rata, pero no se contabiliza, digamos, el tiempo o no se contabiliza por track reproducido, sino que se contabiliza por el número de minutos o el número de horas que se reprodujeron de los contenidos que entregó el distribuidor. No se calcula por track, sino que se calcula por tiempo. Pero el principio es el mismo. Todo se hace como, se calcula que todo lo que entrega el distribuidor se divide entre todo lo que tiene la plataforma. En muchos casos, para las plataformas de audiolibros, se cobra una tarifa mínima por tiempo para asegurar que tengamos un ingreso. O, en el caso, por ejemplo, de Audible, se corta en quintos, la reproducción del audiolibro. De modo que un libro está dividido como en 5 partes y se van pagando si escucha 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 o todo el contenido. Eso es lo que se calcula en vez de esa tarifa de 1 centavo. Es importante decir que las plataformas de audiolibros, algunas tienen una variante de cómo cobran, pero es un modelo que está en desuso, es un modelo que ya va de salida, que es que pues un usuario escucha o reproduce un contenido y el distribuidor de ese contenido recibe un porcentaje del precio de lista de ese libro. Es un modelo que menciono aquí, pero que en realidad está en desuso. Lo que se está utilizando para las plataformas de streaming es el pull model. Esa variante del modelo de desuso podría aplicar, por ejemplo, para bibliotecas digitales como Verdad. Y bueno, después tenemos el servicio que se parece más, se parece más, no es reproducción, sino que se parece más a la venta unitaria de libros, digamos, un servicio donde tú tienes una tienda y ahí se descarga un libro o se vende para que el usuario lo tenga. En ese caso, pues hay más o menos de manera general 2 modelos. El primero es que el distribuidor tiene un precio mayorista, un precio al por mayor que se llama Price Published for Dealers o precio publicado para el distribuidor. Es, digamos, un precio mayorista y cada vez que se compra el libro, el distribuidor recibe la cuota de ese precio mayorista, puede ser un descuento del 40 o del 50%. Y el modelo número 2 es que hay un precio de lista, un Digital List Price, y de ese precio de lista, el distribuidor, una vez que se reproduce, o más bien se descarga
o se vende ese contenido, el distribuidor recibe un porcentaje de ese precio de lista y es así como se obtiene la ganancia. Es decir, que los servicios de descarga y venta, en el caso de Zebralution, representan un porcentaje muy chiquito de las regalías que damos. El grueso de las regalías que damos tiene que ver con los pool models en las diferentes plataformas de streaming. Eso es así muy general en estos minutitos que tenemos en este video para explicar cuáles son los modelos de negocio del audiolibro, cómo se puede hacer exitoso y qué es lo que estamos haciendo en Zebralution para ello. Bien, solo comentar que son modelos que tienen cierta complejidad, no los segundos, sino que el pool model, ¿cierto? Entenderlo. Bueno, me imagino que quienes están interesados, ¿cierto? Nos están viendo, se pueden comunicar contigo y en una conversación uno a uno que tú puedas explicarles, ¿no? Con peras y manzanas cómo funciona esto, porque yo entendí mucho más que en otras ocasiones, pero sigue siendo bien complejo, un poco abstracto, ¿no? Ya con una planilla Excel y mirando y poniendo los ejemplos concretos, me imagino que eso puede funcionar. Así que para que se contacten con Carlos y puedan obtener más información, ¿no? Por supuesto que sí, nosotros estaremos al pendiente. Estamos trabajando ya con los editores para producir y distribuir sus contenidos y por supuesto que resolveremos cualquier duda que surja de este tema o de los que tenemos en el resto de los videos. Bueno, por ahora no queda más que despedirnos, Santiago. Te agradezco mucho a todas las personas que nos están viendo. Continuaremos con esta serie de videos que hemos preparado sobre Zebralution de manera conjunta con Audiobook en el marco de la FED Buenos Aires 2022. Agradecemos su atención y continuaremos hablando en los próximos videos. Muchas gracias.